Bien, entonces, como les decía, vamos hoy a terminar este capítulo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia y el proceso de paz. Ya ustedes han realizado la lectura del contenido de la guía, en donde hay algunos apartes sobre lo que fue el proceso de paz reciente con la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Este tema yo lo quiero abordar en sentido contrario a como se cree, digamos, que es la historia, ¿no? Normalmente uno tiene la idea de que la historia se cuenta de atrás, o sea, del pasado hacia el presente, pero también podemos empezar a hacerlo de forma contraria. Vamos a comenzar desde el presente, de lo más reciente que tenemos, que es precisamente el tema del conflicto armado y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años después de que se firmó la paz con esta guerrilla, y de ahí empezamos entonces a retroceder para entender un poco cómo llegamos a esta situación. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es compartirles unas diapositivas y a partir de la discusión que generemos ahí, pues vamos a comentar. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta en algún momento, la pueden hacer. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, señor. Vale. Sí, Entonces, señor. el tópico que estamos trabajando se llama conflicto armado, violencia en Colombia y normatividad internacional. ¿Eso qué quiere decir? El conflicto armado en Colombia se entiende como un conflicto de carácter irregular. ¿Qué significa irregular? Que no corresponde al modelo clásico de las guerras que se dieron sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX en Europa, que eran guerras entre países, entre estados, ¿sí? Entonces, de allí el término, digamos, de guerra convencional, en donde dos ejércitos de dos países diferentes se enfrentan en una guerra de forma, digamos, habitual, por decirlo de alguna manera. Pero los conflictos que se dan dentro de un mismo país, que se conocen con el nombre de guerra civil, porque se da dentro de la población de un mismo estado, dentro de un mismo estado, entonces se conocen como conflictos no convencionales. Entonces vamos a mirar cómo el conflicto armado en Colombia, qué tiene que ver, cómo se relaciona con el tema de la normatividad internacional y sobre todo qué dice la norma, digamos, la ley. Esa idea que se escucha mucho de que en la guerra y en el amor todo se vale, pues justamente no es cierto, ¿no? Hasta en la guerra y en el amor existen reglas, ¿no? Y sobre todo en la guerra que tienen que cumplir los actores armados. Y cuando los actores armados no cumplen o no respetan esa normativa internacional, pues, digamos, tienen que asumir las consecuencias de esos delitos, digamos, que se cometen en el marco de la guerra. Bueno, yo les había compartido en una clase anterior estas infografías para que ustedes las analizaran y pudieran entender de una mejor manera lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Estas infografías son construidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una organización que se dedica precisamente a estudiar lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país. Entonces vamos a tomarla como referencia esta fuente, teniendo en cuenta que no es la única fuente de información que existe, ¿no? Ustedes veían en las infografías y ahí mismo vemos ejemplos de cómo el Centro Nacional de Memoria toma referencias de diferentes fuentes también pues, para tratar de mostrar, digamos, el conflicto en perspectiva. Lo primero que tenemos que mirar es que en la parte de arriba, en todas las infografías, aparecen dos imágenes en las que nos muestra qué periodo de tiempo es el que se está estudiando. En este caso se tomó como referencia lo que ocurrió desde 1958 hasta el año 2012. ¿Por qué se toma el año 1958? Porque es el momento en que comienza oficialmente en Colombia, digamos, la lucha armada de las guerrillas. Luego de un periodo que nosotros llamamos de violencia, que comienza el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal, viene un periodo que se llama así, violencia entre liberales y conservadores, que llega hasta el año 1953, cuando el dictador Gustavo Rojas Pinilla toma el poder, y luego de que termina, digamos, la dictadura de Rojas Pinilla y comienza el Frente Nacional, entonces en ese momento coincide también con el surgimiento de las guerrillas más importantes o más tradicionales de este país, las FARC, el ELN, el EPL.
Entonces, desde allí se empieza a tomar esta referencia y va hasta el año 2012. Entonces, aquí hay una estadística bastante escalofriante que si uno la mira, uno dice, bueno, uno cree que en un conflicto armado los muertos deberían estar en los bandos de los contrincantes, de los que están peleando. Uno diría, pues que la mayoría de los muertos deberían estar en el bando de las guerrillas, de los paramilitares, incluso de la fuerza pública, que son los actores armados finalmente. Pero lo dramático en Colombia es que, como muestra esta estadística, el 81% de los muertos son de la población civil. ¿Esto qué quiere decir? Que la inmensa mayoría de los muertos en Colombia en los últimos 60 años han sido niños, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos, que no tienen nada que ver con el conflicto, que simplemente tuvieron la mala fortuna de vivir en territorios controlados por una u otra organización en medio del fuego cruzado y pues eso los convirtió en víctimas del conflicto. Solo el 19% de las víctimas en este periodo de tiempo han sido actores armados, ¿sí? Entonces, eso muestra, en primer lugar, uno de los aspectos que menciona el derecho internacional humanitario, y es que los civiles deben estar al margen del conflicto. Ya de entrada, en el caso de Colombia, el derecho internacional humanitario implica que aquí se han violado ese principio fundamental de la guerra, y es que la población civil es intocable. Vemos entonces el caso de los secuestros, y aquí es importante también empezar a determinar quiénes son los responsables. Un delito como el secuestro, que es una retención ilegal de una persona, ha sido cometido en su gran mayoría por las guerrillas. Ahí se ve en la segunda parte de la infografía cómo en este periodo de tiempo se registran 24.482 secuestros causados por las guerrillas. En un segundo lugar estarían los grupos paramilitares con un número mucho menor de 2.541 secuestros cometidos. Y en la parte inferior de la infografía aparece de una manera tenue un mapa de Colombia con los principales lugares donde esto ha ocurrido. Luego siguen los asesinatos selectivos, que es otra forma que ha existido en Colombia en el marco del conflicto armado. Allí la relación cambia y son los grupos paramilitares los responsables de los principales asesinatos selectivos. Normalmente esos asesinatos selectivos van en contra de la población civil. Normalmente son civiles los que han sido víctimas de este tipo de ejecuciones. Entonces ahí los paramilitares aparecen con más de 8.000 muertos causados por este tipo de asesinatos. En segundo lugar aparecen también las guerrillas con más de 3.800 muertos. Y ojo, porque aquí aparece otro actor armado, aparece la fuerza pública. Allí, en ese número, digamos, de víctimas de la fuerza pública, hay que introducir lo que vamos a mencionar ahorita más tarde, que tiene que ver con los falsos positivos, ¿no? En algunos casos también han sido falsos positivos los asesinatos selectivos de personas. Entonces, esa es la relación, digamos, de los actores armados en lo que tiene que ver con los asesinatos. ¿Por qué es importante analizar estas estadísticas en el marco del conflicto armado? Primero, para ir entendiendo que para analizar un conflicto como el colombiano no es tan fácil como ocurre a veces en televisión o a veces en las películas de Hollywood, que uno ve que hay dos bandos, el de los buenos y el de los malos, ¿no? Y es fácilmente identificable quiénes son buenos y quiénes son malos. Aquí eso no es tan fácil, eso no es tan sencillo, porque digamos, los actores en conflicto, cada uno de ellos defiende el ideal y reclaman tener la razón en la guerra, ¿sí? Y obviamente le endilgan al enemigo, pues, la causa de todas las desgracias. Pero, pues, cada uno de ellos, como aparecen las estadísticas, sean guerrilleros, sean paramilitares, sean en algunos casos miembros de la fuerza pública, han sido actores del conflicto y han estado inmersos en estos delitos producto del conflicto armado. Seguimos entonces con otros datos. Los atentados terroristas, en su gran mayoría, los atentados terroristas en Colombia han sido cometidos por las guerrillas. Ahí aparece entonces la primera pirámide, esos grupos guerrilleros que han ocasionado en este tiempo 1.566 víctimas de esos atentados terroristas en 66 casos reportados.
Aparece una segunda, digamos, estadística de grupos armados no identificados. Y eso es otro aspecto que hace muy complicado el conflicto armado en Colombia. Y es que realmente hoy en día es muy difícil determinar, sobre todo por el tema de que la justicia lamentablemente también en Colombia, digamos, es poco funcional en el marco del conflicto armado y a veces es muy complicado determinar quiénes son realmente los causantes, los actores de estos crímenes. Un ejemplo reciente ocurrió con lo que tiene que ver con el asesinato del ex candidato a la presidencia Álvaro Gómez Hurtado, que se creyó durante mucho tiempo que había sido un crimen cometido por los paramilitares, hasta que recientemente en Justicia y Paz algunos de los líderes del secretariado de las FARC confesaron que ellos habían sido los responsables de este asesinato. Eso lo que nos muestra es que realmente en Colombia ese tema de la justicia y de llegar, digamos, a la verdad en el marco del conflicto armado, al menos con la justicia tradicional, ha sido muy difícil. En la gran mayoría, en muchos casos, no se puede determinar la autoría de los actores, digamos, quiénes fueron los que ocasionaron este tipo de atentados. Entonces, por eso se habla de grupos no identificados, grupos armados no identificados como los causantes. Otro digamos, de los fenómenos de la violencia en Colombia son las masacres y probablemente es la expresión más repudiable y más vil de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, porque las masacres van dirigidas principalmente a la población civil, a gente indefensa que no tiene nada que ver con el conflicto armado, sino que simplemente son blanco de la guerra y de estos actores armados que quieren ocasionar precisamente el terror en las zonas donde controlan. Entonces, en cuanto a masacres, el grupo armado que ha ocasionado la mayor cantidad de ellas son los paramilitares. Los grupos paramilitares en Colombia han causado más de 1.156, perdón, masacres en este periodo del tiempo. Es el grupo que más masacres ha creado, ha perpetrado. Como les digo, estas masacres van dirigidas principalmente a la población civil. ¿Qué se entiende por masacre? Un asesinato colectivo donde hay 3 o más personas que aparecen muertas en un mismo lugar y en un mismo hecho. En segundo lugar aparecen los grupos guerrilleros con 343 masacres adjudicadas y en tercer lugar aparecen miembros de la fuerza pública. Entonces, ojo porque vuelvo a la misma discusión. Esto nos pone en contexto de que en un conflicto armado como el colombiano es difícil determinar, como en las películas, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque todos los actores armados han estado implicados en esta clase de delitos. Entonces es gravísimo porque en un contexto así, digamos, se pierde un poco lo que tiene que ver con la institucionalidad y la confianza, sobre todo en las instituciones, lo cual es necesario para que una democracia prevalezca. Entonces, ahí en la parte inferior aparecen los lugares donde han ocurrido principalmente las masacres. Otro fenómeno de la violencia en Colombia son las desapariciones forzosas. ¿Qué es una desaparición forzosa? Es cuando una persona sale de su casa y nunca vuelve. Y no se sabe qué pasó con ella, no se sabe si lo mataron, no se sabe qué sucedió. Y las familias pasan décadas, hay familias que llevan varias décadas esperando a que les digan qué pasó con su familiar, qué hicieron con él, si lo mataron, en dónde lo dejaron, por lo menos para ir a buscarlo. Es una zozobra terrible la que tienen que vivir las familias y ahí es donde entra a jugar un papel importante el tema de la verdad, que estos actores armados se comprometan con las familias, con las víctimas, por lo menos a decir la verdad de lo que sucedió, ayudarles a encontrar. Parece poco, pero cuando han entrevistado a los familiares de las víctimas, para ellos es preferible saber si están muertos, que se los digan de una vez por todas, por lo menos para darles digamos, una sepultura honorable, digna. Este es otro de los fenómenos desgarradores y sobre todo que nos muestra de lo degradado que ha estado y que ha llegado el conflicto armado en Colombia. Aquí se habla de más de 25.000 víctimas de desaparición forzosa, una cosa que no se ve ni siquiera o no se había visto ni siquiera en las peores dictaduras, ¿no? O sea, estas cifras del conflicto armado en Colombia son equivalentes a países que han vivido dictaduras brutales. Entonces, es un fenómeno realmente muy, muy doloroso
lo que ha ocurrido aquí en Colombia con el conflicto armado. Otro fenómeno también igualmente escalofriante y escandaloso es la violencia sexual. Lamentablemente, en el marco del conflicto armado en Colombia, sobre todo las mujeres y las niñas han sido botín de guerra de estos grupos, en algunos casos por el reclutamiento forzoso y en muchos otros como víctimas de violaciones, sobre todo porque la mujer es vista como botín de guerra. Entonces, en muchos casos, en zonas donde estos grupos operan, las niñas son las principales víctimas de esa violencia sexual por parte de estos grupos armados. El Centro Nacional de Memoria Histórica registra en este periodo 1.754 víctimas de violencia sexual, haciendo la salvedad de que podrían ser muchísimas más, teniendo en cuenta que estas estadísticas son producto de las denuncias, pero en muchos casos las denuncias no se realizan y estos casos quedan completamente en la impunidad. Aquí vemos entonces otro de las consecuencias del conflicto armado en Colombia, que es el desplazamiento. En este periodo de tiempo, y ahí fíjense que aparecen dos estadísticas. ¿Por qué aparecen dos estadísticas? Porque hay una estadística que es la estadística oficial que da el gobierno y otra que es la que dan organizaciones no gubernamentales. Como ustedes se dan cuenta, las cifras del gobierno son más bajas, ¿sí? El gobierno solo reconoce 4.744.000 víctimas de desplazamiento, mientras que organizaciones no gubernamentales, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos, consideran que al menos 5.700.000 habitantes en Colombia han estado desplazados. Para que pongamos esto en contexto, si tenemos 5 millones de desplazados, o más de 5 millones de desplazados en un país de 50 millones de habitantes, eso quiere decir que por lo menos 1 de cada 10 colombianos ha sido desplazado, por lo menos 1 de cada 10. Eso nos pone en el segundo lugar, creo que somos el segundo país con mayor cantidad de desplazados del mundo. Entonces, es una tragedia, es una verdadera tragedia humanitaria. Antes de la migración que ha ocurrido en los últimos años de la población venezolana hacia Colombia, realmente ya teníamos un problema interno de desplazamiento. Antes de que ocurriera, digamos, este éxodo, ya nosotros internamente teníamos una situación en la que las calles estaban atestadas de indigentes, que muchos de ellos eran provenientes de zonas rurales donde había presencia de estos grupos armados y habían sido desplazados. Muchos de ellos indígenas, afrocolombianos o simplemente campesinos que habían huido sin nada más porque lo habían hecho para poder salvar sus vidas y se veían atrapados en una ciudad condenados a la mendicidad y en algunos casos a la delincuencia. Otro fenómeno también del conflicto armado son las minas antipersona. Este tipo de prácticas son principalmente seguidos por las guerrillas colombianas, con el argumento de que pues al tener menos capacidad militar que el ejército tradicional o el ejército nacional, entonces lo que ellos hacen es sembrar de minas las regiones donde controlan y eso hace difícil que el ejército pueda llegar hasta allí y pues obviamente capturarlos digamos desarticular estas bandas. El problema con las minas antipersona es que obviamente las víctimas vuelven a ser nuevamente los civiles. ¿Por qué? Porque son puestas en lugares donde precisamente nadie las puede ver, porque ese es el objetivo de las minas, que sean ocultas, y muchas de ellas son ubicadas en lugares de paso cercanas a los colegios, a los pueblos, donde niños, niñas, ancianos, bueno, todo tipo de personas de la población civil puede pasar y esto ha ocasionado muchas tragedias. Recientemente veíamos en redes sociales la imagen de un niño indígena que había perdido su pierna producto de haber pisado una de estas minas antipersona. Finalmente, como lo mencionaba hace un momento, otro de los episodios tristes y lamentables de la historia del conflicto armado es lo que se conoce como los falsos positivos. Lamentablemente, en esta degradación del conflicto armado, también han habido, digamos, como unas malas decisiones en algunos casos del Estado colombiano, en el sentido en que para ganar la guerra había que hacer cualquier cosa, ¿sí? O sea, cualquier cosa justificaba la guerra contra el terrorismo, la guerra contra estas organizaciones criminales. Y dentro de ese cualquier cosa, por ejemplo, se generó una política de
de generar más bajas en el campo enemigo, eso se conoce en el argot militar como generar más positivos. Entonces se incentivó en algún momento a los comandantes de la fuerza pública y a los mandos medios y a soldados que digamos, si eran capaces de tener más bajas en el campo de batalla, pues eso significaba para ellos recibir permisos, recibir bonificaciones, incluso traslados para un lugar mejor en el que se encontraba. Esa política de incentivos fue mal interpretada por muchos miembros de la fuerza pública que entendieron que el objetivo era mostrar bajas, es decir, mostrar muertos. Y en zonas apartadas del país ocurrió el fenómeno que para empezar, digamos, a generar esa estadística y crear la sensación de que se estaba ganando la guerra porque le estaban ocasionando más bajas a la guerrilla, sucedieron cosas como las que pasó en la ciudad de Soacha. En Soacha un buen día llegó un grupo de militares, llamó a unos muchachos que estaban por ahí en la plaza pública a ofrecerles trabajo, a decirles que les iban a dar trabajo, y pues los subieron a unos camiones y 15 días después la noticia fue que habían dado de baja un gran número de guerrilleros del ELN en el Catatumbo. Y pues obviamente las señoras, las mamás de estos muchachos que estaban preocupadas por su paradero, pues se sorprendieron al ver que sus hijos eran los que aparecían allí como guerrilleros del ELN. Entonces comienza, digamos, a investigarse qué es lo que está sucediendo y se dan cuenta, pues, que lamentablemente se ha convertido, digamos, en una política, no digamos oficial, no es que les dieran la orden de hacer esto, pero algunos sí entendieron que la forma de conseguir más bajas en el campo enemigo era buscar los muertos donde estuvieran. Y en muchos casos, pues muchachos como estos desempleados por ahí resultaron con camuflado de la guerrilla y con un fusil al lado, siendo, digamos, pasaron como positivos en el combate. Entonces, a esto es a lo que se le conoce con el nombre de falsos positivos, ¿sí? ¿Por qué falsos positivos? Porque no eran realmente guerrilleros, no eran realmente miembros de estas organizaciones criminales, sino eran personas que fueron puestas allí, digamos, en el campo de batalla y fueron asesinados. Eso se llaman asesinatos extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros del Estado, en este caso por algunos integrantes de la fuerza pública. Esto, pues, lamentablemente se ha convertido en un escándalo que incluso podría llevar al Estado colombiano a demandas internacionales ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Sin embargo, pues como ustedes se dan cuenta en esa estadística que estoy mostrando, pues no todas las organizaciones se ponen de acuerdo en la cantidad de víctimas que ha tenido esta política. Recientemente la estadística que muestra la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la JEP, habla de 6.403 casos de falsos positivos. Es un número altísimo, coincide con las cifras que tiene el alto comisionado de las Naciones Unidas, y de ahí para abajo, pues, están las cifras oficiales. Por ejemplo, la de la Fiscalía es un número muchísimo menor, habla de 2.248, casi 3 veces menos del reporte que hace la JEP. La coordinación de Colombia y Europa y Estados Unidos habla de 3.345, y bueno, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, de Colombia, habla de 3.259 casos, es decir, la mitad de los que reporta la JEP. Entonces, esto, pues, como les digo, es parte, tristemente, del conflicto armado en Colombia, y esto nos lleva a hablar un poco de lo que fueron las razones que llevaron en su momento al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a buscar con la guerrilla de las FARC un acuerdo de paz que pusiera fin precisamente a esta tragedia. Pues todos sabemos que el proceso de paz en Colombia ha tenido, digamos, ha dividido la opinión pública en Colombia. Hay unos defensores de ese proceso de paz, pero también hay detractores, hay gente que está en desacuerdo con el proceso. El argumento del gobierno en ese momento era precisamente que la mejor forma de poner fin al sufrimiento humano en Colombia, a esas cifras de desplazamiento, de asesinatos, de violencia sexual, de desaparición forzosa, de masacres, etcétera, era precisamente con la firma de un acuerdo de paz con uno de los grupos guerrilleros más antiguos y más grandes que tenía en ese momento el país. El proceso comienza en el año 2012 en la ciudad de La Habana. Allí son los primeros acercamientos,
y un delegado o delegados, mejor, del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC continúan haciendo una ronda de conversaciones donde se llega, digamos, finalmente en el año 2016 a un acuerdo de paz que fue el que el país conoció. Este acuerdo de paz del que vamos a comenzar a hablar a continuación, pues como ustedes lo saben, tuvo un proceso y es importante de todos modos, independientemente de si uno está de acuerdo o no con este proceso que se hizo, es importantísimo conocerlo porque es parte ya de la historia de nuestro país y es parte, digamos, de la realidad que vivimos en Colombia. Entonces, el acuerdo de paz tenía 6 puntos. El primer punto del acuerdo fue la reforma rural integral. ¿Qué tiene que ver una reforma rural con el tema del conflicto armado en Colombia? Cuando en los años 50 comenzaron a, digamos, a funcionar o se crearon las primeras guerrillas, realmente eran campesinos sin tierra que habían sido despojados por grandes terratenientes y que producto de ese desarraigo, pues algunos de ellos se armaron para evitar que los terratenientes los expulsaran. En ese momento estábamos hablando de la década de los 50, habían grupos armados como los Pájaros o los Chulavitas que se dedicaban a cometer asesinatos, masacres en las veredas, y esto pues ocasionaba obviamente el terror de la gente, el miedo, y pues la gente tenía que migrar. Y cuando la gente migra, deja el campo vacío, deja sus fincas y deja sus vacas y bueno, todas sus pertenencias. Entonces, la estrategia de los terratenientes era contratar a estos pájaros o a estos chulavitas para aterrorizar a los campesinos, expulsarlos de la tierra y quedarse cada vez con más territorios. De esta manera, Colombia se ha convertido en el primer país, en el país con mayor concentración de la tierra en América Latina. ¿Qué significa la concentración de la tierra? Si ustedes ven la estadística que aparece en la parte superior, dice que en Colombia el 80% de las tierras es controlada o es propiedad del 1% de la población. Es decir, la gran mayoría de tierra cultivable en Colombia es propietaria o es propiedad de unas pocas familias de grandes terratenientes. Sin embargo, solo el 20% de las tierras cultivables son propiedad del resto, del 99% de la población campesina. En otras palabras, tenemos un problema porque las tierras no las tienen los campesinos que las cultivan, sino las tienen grandes terratenientes en proyectos, digamos, normalmente asociados a la ganadería extensiva y a la agroindustria. Entonces, parte de este primer punto de la reforma agraria integral implica que el Estado colombiano comience a cambiar esta relación de tenencia de la tierra. ¿De qué forma? A través de la compra de territorios, de la compra de tierras del Estado colombiano y la asignación de estos territorios a los campesinos, inicialmente a los campesinos que han sido despojados de su tierra, ¿sí? En muchos casos, lamentablemente, en el campo no existe un registro catastral actualizado, de manera que digamos, grandes terratenientes resultan pagando impuestos bajísimos y eso hace que pues, la acumulación de tierra en Colombia sea un negocio bastante rentable. Entonces, eso dificulta una reforma agraria en la que los territorios o la tierra, digamos, esté realmente en manos del campesino. Entonces, ese es, digamos, que uno de los puntos centrales de la reforma agraria, lograr que el campo sea nuevamente productivo. Todos los que conocemos, y sobre todo algunos de ustedes que viven en el campo o que tienen familia que trabaja en el campo, saben que hoy en día realmente el campo no es rentable, ¿sí? La producción agropecuaria, digamos, lo que produce el campesino es muy barato, no tiene salida en el mercado, hay mucha competencia y fuera de eso los insumos de producir en el campo son muy caros. Entonces, esto hace que el campesino se vaya empobreciendo y cada vez más vaya migrando. Un ejemplo de ello es cómo el campo se está quedando solo, no solo por el desplazamiento, sino porque la gente se ve obligada a irse a la ciudad a buscar otra forma de ganarse la vida porque el campo ya no es rentable. Entonces, lo que busca este primer punto del acuerdo de paz es cómo reactivar la economía campesina para que el campesino pueda volver a la tierra y cultivarla. Un segundo punto es la participación política. A muchos les escandalizó ver que estas personas pasaron de ser guerrilleros, de ser personas buscadas, criminales, digamos, que el Estado perseguía como los enemigos número uno de la sociedad colombiana,
después del acuerdo de paz pasan a ser parte del Congreso de la República. Aunque esto generó pues mucho escándalo, hay que decir que esto ha sucedido en todos los lugares del mundo donde ha habido un conflicto armado interno y luego de un proceso de paz, los antiguos guerrilleros que eran perseguidos y encarcelados, pues se les hace una amnistía general y pasan, digamos, a ocupar también algunas plazas, digamos, del Estado. ¿Por qué existe eso y por qué esto es así? Pues resulta que la rebelión, es decir, ese acto de levantarse en armas contra el Estado, como lo hizo la guerrilla en su momento, es un delito político. ¿Qué es un delito político? Es aquel que se comete con el objetivo de, por ejemplo, enfrentarse al Estado por razones políticas. ¿Cuáles son las razones políticas? Las guerrillas han argumentado desde su misma formación que la sociedad colombiana era una sociedad excluyente que no permitía la participación política libre y que por esa razón tuvieron que tomar las armas. Un ejemplo de ello es lo que argumenta el M-19 cuando luego de las elecciones en las que se enfrentaba Misael Pastrana con el general Gustavo Rojas Pinilla, aparentemente el general Rojas Pinilla iba ganando las elecciones y hay digamos, un fraude electoral que finalmente termina con la victoria del presidente Pastrana. Entonces, eso lleva, digamos, eso se ha convertido en el argumento de las guerrillas que llevan a decir que ante la falta digamos, de oportunidades en la democracia, pues ellos tuvieron que levantarse en armas contra el Estado para buscar un cambio social. Obviamente esto no es una justificación y no se puede justificar la violencia y sobre todo buscar el poder a través de las armas es algo que ya desde hace mucho tiempo se ha venido deslegitimando. Sin embargo, para poner fin a un conflicto armado como el de Colombia, estas guerrillas que se consideran fuerzas beligerantes, es decir, grupos rebeldes, en el momento en que el Estado pacta con ellos un acuerdo de paz, se produce un fenómeno que es el siguiente. A cambio de que entreguen las armas y se desmovilicen y se comprometan a no continuar su lucha armada, el Estado digamos, les da una amnistía. ¿Qué es una amnistía? Pues que esos delitos se anulan y estas personas pasan a la vida civil con los mismos derechos políticos que tenemos los demás ciudadanos, entre esos el de elegir y ser elegido. Entonces, en este acuerdo de paz se pactaron que las FARC tendrían 5 representantes en el Senado y 5 representantes en la Cámara. De esta manera, pues se garantizaba, digamos, la participación política de este grupo. Y bueno, como les digo, estos son temas muy polémicos y obviamente esto dividió al país, pero dentro de la lógica del gobierno en ese momento es preferible tener a esta gente en el Congreso echando discurso y no en el monte echando bala. ¿Sí? Ese era, digamos, como el argumento central. Y claro, a uno le puede parecer bastante ofensivo ver a estas personas que han cometido, algunos de ellos han cometido delitos, digamos, en el marco del conflicto armado. Y claro, ellos tendrán que ir a la Justicia Especial para la Paz digamos, a decir cuáles fueron esos delitos y a contar, digamos, qué fue lo que ocurrió. Pero en el transcurso de ese proceso, por lo menos así se firmó este acuerdo de paz, ellos no pierden sus derechos políticos. El tercer punto tiene que ver con el fin del conflicto armado. Yo quiero que pongamos en el contexto porque esto no es tan fácil. Al principio, cuando se vivió el proceso de paz, había un sector de la sociedad que se quejaba mucho de que esto no avanzaba. Decían, esto no se va a llegar a nada, esto más bien acabemos y sigamos echándonos plomo, que es lo que mejor sabemos hacer. Pero un conflicto de más de 60 años no se termina de un día para otro. Tengamos en cuenta de que algunos de estos guerrilleros que entregaron las armas son hijos de la guerra y algunos de ellos son la tercera generación de guerrilleros que nacieron desde los años 50. Entonces, ¿cómo hacer un proceso para volver otra vez a incorporar a estas personas que han vivido, que han nacido en medio de la guerra, incorporarlos nuevamente a la sociedad civil, al Estado de Derecho? Es un proceso que realmente no es fácil, no es fácil, y entonces el fin del conflicto tenía que ver primero con un cese de hostilidades bilateral, una programación para la reincorporación de armas de 180 días, entonces estos grupos, digamos, cada uno de los frentes de las FARC tenían que concentrarse en unas zonas de reincorporación donde iban a entregar las armas
y donde iban a empezar un proceso de, digamos, de ingreso nuevamente a la vida civil. Eso implicó también, entre otras cosas, lo que fue también motivo de discusiones a nivel nacional, que a ellos durante los primeros 3 años se les daba una cuota que era el equivalente al 90% de un salario mínimo, era menos de un salario mínimo, para su sostenimiento, en tanto que eso garantizara que ellos pudieran realmente incorporarse. Lo que hemos visto es que, y según las cifras de las mismas Naciones Unidas, que fueron garantes de este proceso, más del 97% de los guerrilleros de las FARC entregaron las armas. No todos, como lo sabemos, las disidencias fueron, digamos, pequeños grupos o incluso pequeños frentes de las FARC que poco a poco han venido creciendo, hay que decirlo también, pero que en su momento pues no se acogieron al proceso de paz y fueron expulsados. Pero la gran mayoría de los miembros de las FARC en ese momento hicieron entrega de sus armas y entraron en un proceso de reincorporación. El cuarto punto del acuerdo de paz tiene que ver con la solución al problema de drogas ilícitas. Mire, ese es otro de los problemas centrales que tenemos en la sociedad colombiana. Tristemente, Colombia es reconocido a nivel internacional por ser un país productor de drogas. Lamentablemente, los colombianos llevamos sobre nuestras espaldas el estigma de ser un país, el productor número 1 de cocaína en el mundo, y eso hace que en casi todos los aeropuertos del mundo, cuando llega un colombiano, inmediatamente le requisan, mejor dicho, todo por la sospecha de que pueda traer drogas. Entonces, es un problema endémico que lamentablemente ha alimentado, digamos, el conflicto armado en Colombia, porque a finales de los años 70, cuando empieza el boom del narcotráfico, las guerrillas eran grupos marginales, muy mal armados, que se encontraban, digamos, selva adentro, y que realmente no representaban un peligro para la estabilidad del país. Pero ya a finales de los 70 y comienzos de los 80, con el ingreso de los grandes grupos narcotraficantes, ustedes recuerdan, ¿no? He escuchado hablar del cartel de Cali, del cartel de Medellín, cuando empiezan estos grupos a asumir, digamos, el control de la droga, en esas zonas donde empiezan a sembrar, pues hay guerrillas, y lo que hacen las guerrillas es pactar con estos narcotraficantes para que a cambio de la protección de las guerrillas, los narcos puedan seguir produciendo coca y enviándola sin problema. Esto hace que a las guerrillas empiezan a ingresar una gran cantidad de dinero producto del narcotráfico, dinero que les sirve para armarse, para comprar arsenal más fuerte, al punto en que ya a finales de los años 90, sobre todo en el periodo de Pastrana Hijo, la guerrilla de las FARC tenía un poder de combate en muchos casos similar al que tenían las fuerzas militares de Colombia. ¿Sí? Ellos alcanzaron a tener incluso unos misiles tierra-aire que fueron comprados a los rusos, que tenían la capacidad de disparar, por ejemplo, a los helicópteros. Entonces, esto llevó, digamos, a una situación muy compleja, porque esto dificultó también en parte el proceso de paz. Algunos de los críticos decían que realmente las FARC no eran ya un grupo guerrillero, sino realmente era un grupo de narcotraficantes. Y es difícil en algún punto, digamos, determinar la diferencia entre una cosa y la otra, porque realmente algunos de los líderes de la guerrilla vivían en función del narcotráfico. Entonces, y el problema es que el narcotráfico es un delito común, no es un delito político. Entonces era muy complicado, porque era decir, bueno, entonces vamos a darle amnistía a unos narcotraficantes, entonces cualquier narco podría hacerse pasar por guerrillero y simplemente pedir que lo metieran al proceso de paz. Entonces, pues como les digo, este proceso de paz pues tiene aspectos positivos, pero también obviamente tiene detractores sobre lo que ocurrió. Sin embargo, pues el tema del proceso, del tema de las drogas no es tampoco tan sencillo por otra razón. Como ven en la ilustración, los que siembran la hoja de coca no son los grandes narcotraficantes ni son los comandantes guerrilleros, son campesinos rasos que en zonas apartadas del país se ven obligados a cultivar la hoja de coca porque es su única forma de sostenimiento. Allá no hay carreteras, no hay forma, digamos, de que ellos, sus cultivos legales, puedan sacarlos, porque no hay forma, digamos, de llevarlos a un lugar. Además, no hay garantía de que si ellos llevan esos productos realmente se van a vender. Mientras que los narcos llegan, se acercan a los campesinos, les compran toda la hoja de coca que ellos puedan producir, y fuera de eso ellos mismos van y se la compran a la finca. Entonces, eso hace también complicado el tema del narcotráfico, porque tristemente
cuando vienen las aspersiones, pues son los campesinos rasos los que las sufren y si uno mira, digamos, los que están presos en las cárceles por narcotráfico son en muchos casos campesinos pobres o gente, digamos, realmente pobre que se vio obligada digamos, a entrar en este negocio ilícito, pero los grandes capos, pues realmente casi todos ellos están libres y escapan al poder, digamos, de la justicia. Entonces, eso implica también que el tema de las drogas hay que verlo en función de resolver un problema social en el campo. Entonces, se habla de la restitución voluntaria de cultivos, de pedirles a estos campesinos que se sumen al proceso de paz, que sustituyan sus cultivos de coca con cultivos productivos y legales y que el Estado se encargue también y les garantice que les va a comprar esos productos. De otra forma, es imposible que el campesino pueda hacer la restitución de cultivos si sabe que no hay forma de sobrevivir en esas regiones apartadas del país. Un quinto punto que es fundamental es el tema de víctimas. Por primera vez en la historia de este país, un proceso de paz puso a las víctimas en el centro, y es decir, que no solamente se iba a escuchar la versión de las guerrillas, en este caso la guerrilla de las FARC, o solo la versión del Estado, sino que había que escuchar a las víctimas. ¿De quiénes? Víctimas de las guerrillas, víctimas de los paramilitares, víctimas de la fuerza pública. Entonces, las víctimas están en el centro y por eso se habla de una justicia transicional. Esa justicia transicional lo que busca es permitir que las víctimas se expresen, cuenten lo que pasó y se llame a los culpables de un lado y del otro para que sean ellos los que confronten a sus víctimas y los que les expliquen. Lo que se busca con esta justicia para la paz es que haya un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. De verdad, en el sentido en que las familias quieren saber qué fue lo que pasó con sus familiares desaparecidos o muertos, que haya reparación, que los causantes de esta tragedia se comprometan a reparar con dinero o con obras sociales que garanticen en esas poblaciones donde antes delinquían, que esas que van, digamos, de alguna forma a devolver ese daño que se ha hecho. Que haya no repetición. Lo que se busca con sacar a estos actores del conflicto armado es evitar que sigan haciendo daño en las regiones, evitar que esos lugares donde se ha vivido el conflicto siga muriendo gente, sigan habiendo masacres, sigan habiendo desapariciones. Y lo más importante en este tema de la justicia es entender que si bien es cierto que los muertos no vuelven otra vez, no hay forma de hacer que vuelvan a la vida, sí es importante garantizar la vida de los que todavía no han muerto. Y sobre todo estamos hablando de los niños, niñas, adolescentes, que en esas zonas de conflicto son blanco fácil de la guerra. Entonces, ese es, digamos, como el propósito fundamental del punto 5 que tiene que ver con las víctimas. Y el sexto punto del acuerdo de paz se llamó implementación, verificación y refrendación. Como todos recordamos, eso implicaba que una vez se firma el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, tiene que haber un proceso de refrendación donde la sociedad colombiana precisamente avala si está o no de acuerdo con ese proceso de paz. Entonces, el presidente de la República, utilizando un mecanismo de participación ciudadana que se llama el plebiscito, que es convocado por el presidente, llama a la ciudadanía a responder esta pregunta en el plebiscito, si están o no de acuerdo con la firma del acuerdo de paz. Como todos sabemos también, por un margen muy pequeño, ganó el no. Quiere decir que la sociedad colombiana estaba muy dividida frente a ese proceso de paz. Fue necesario que el gobierno convocara a los del grupo del no, a los ciudadanos que lideraban ese grupo, para que acordaran una nueva firma de otro acuerdo de paz que incluyera las quejas y los reclamos que estaban haciendo los ciudadanos que estaban en contra. Finalmente se firma nuevamente ese acuerdo de paz con las recomendaciones que hace el grupo que estaba en desacuerdo y de esta manera pues se logra en el año 2016 la firma del acuerdo de paz. Uno de los mecanismos importantes que crea este acuerdo de paz es la Comisión de la Verdad. Como en todo conflicto armado, la verdad es la primera víctima, porque normalmente lo que existe es una sola versión de la guerra. Esto se parece un poco, me disculpan la metáfora tan folclórica,
pero se parece un poco a una pelea de novios, ¿no? En una pelea de novios, cada uno de ellos cree tener la razón, y si uno le pregunta a una de las partes, va a decir que el culpable es el otro. Aquí sucede algo similar. Pues si uno escucha solamente la versión del Estado, de lo que ha sido el conflicto armado, pues la versión del Estado es que lo que ha habido en Colombia es una amenaza terrorista en la que estos grupos, en alianza con los narcotraficantes, se han dedicado a destruir la sociedad colombiana. Pero si indagamos, digamos, cuál es la versión de las guerrillas, pues seguramente dan otra explicación de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Y si les preguntamos a las víctimas de unos y otros, pues muy seguramente darán una versión distinta a la que presentan los actores armados. Entonces, la idea de la Comisión de la Verdad es que se escuchen a todas las partes, que se escuche a las víctimas en primer lugar, que se escuche a los ex líderes guerrilleros, que se escuche también a los miembros de la fuerza pública y del Estado, y que entre todos se construya una visión de lo que fue el conflicto armado en Colombia. Esto es algo que está por hacer todavía y que lamentablemente pues no ha tenido mucho eco, pero probablemente lo que la comisión está haciendo es lo que nosotros como ciudadanos necesitamos conocer. Necesitamos que la comisión nos entregue digamos, una visión más completa de lo que fue el conflicto armado o de lo que ha sido en Colombia. La Comisión de la Verdad tiene más ese papel de construir la memoria colectiva de lo que ha sido el conflicto armado, pero no sanciona ni juzga a las víctimas o victimarios. Estas personas van allí a rendir versión libre y no por ello van a ser juzgadas. Sin embargo, existe otro mecanismo, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que sí está creada para sancionar. En la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como JEP, deben ir los que fueron responsables, actores armados, víctimas y victimarios. Entonces, aquí van a ir las víctimas a rendir indagatoria, a contar qué fue lo que pasó, pero se va a llamar a los victimarios, sean guerrilleros, sean miembros de la fuerza pública, sean civiles, a que expliquen qué fue lo que pasó en cada uno de los casos. Se ha criticado mucho a la JEP porque algunos dicen que la JEP se creó para darle impunidad a la guerrilla. ¿En qué sentido? En que la justicia tradicional para estos delitos, digamos que se dieron en el marco de la guerra, hay tipificadas penas de 40, hasta de 40 años de prisión o más. Sin embargo, en esta justicia transicional se habla de que para crímenes de lesa humanidad, los actores armados se someterán a penas, digamos, reducidas entre 5 y 8 años de prisión. Algunos consideran que esto es impunidad, pero la explicación tiene que ver con el hecho de que si a un guerrillero de las FARC el Estado colombiano le hubiera dicho vamos a firmar la paz y tan pronto ustedes entreguen los fusiles, entonces se van 40 años a prisión, ningún guerrillero de las FARC había entregado sus armas. Entonces, esa es una realidad, digamos, de carácter político. Entonces, parte del proceso de paz implica entender que la justicia no va a ser una justicia perfecta, pero esta justicia transicional lo que busca es sacar digamos, de acción a estos grupos armados, permitirle a la sociedad colombiana entrar en un proceso de reconciliación y sobre todo lo que es más importante, de no repetición, de que por fin podamos poner fin a un conflicto armado que ha causado mucho dolor y mucho sufrimiento a nuestra sociedad. Entonces, por ahora voy a dejar hasta aquí porque creo que ya he hablado demasiado y vamos a pasar a escucharlos a ustedes si todavía están por ahí, si todavía sobreviven. Entonces, no sé si alguien voluntariamente quiera hacer alguna pregunta, hacer alguna apreciación, hacer algún comentario sobre esa exposición que yo acabo de hacer. ¿Cómo logran saber que los victimarios están diciendo la verdad? Vale, Oscar, muy buena pregunta. Bueno, no es tan fácil y funciona un poco como funciona la justicia tradicional. Cuando se comete un delito, normalmente hay alguien que va y denuncia, ¿sí? Y después de que se pone esa denuncia, pues los organismos del Estado, los organismos judiciales investigan, recogen pruebas y sancionan. El problema con la justicia tradicional es que en el marco del conflicto armado no ha funcionado por una razón muy elemental. Si usted está ubicado en una zona guerrillera, por ejemplo, donde hay un comandante guerrillero, que eso es el que manda y el que
decide quién vive y quién muere, pues la gente le va a dar miedo ir a demandarlo y a denunciarlo, así sepa que está viviendo por ahí cerca, ¿sí? Eso es comprensible. Entonces, la idea del proceso de paz es que una vez esta gente entregue las armas, pues las personas que han sido víctimas de ellos, pues se van a sentir más seguras y más tranquilas sabiendo que esa persona ya no pertenece a un grupo armado porque ha entregado las armas y de pronto tiene más la posibilidad de ir, acercarse y denunciarlos. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un comandante que ha entregado las armas y yo voy a rendir indagatoria, yo tengo que saber que no es solamente lo que yo diga, o sea, yo voy y doy mi testimonio, yo digo, mire, lo que pasó fue tal y tal cosa, yo participé en estos hechos, listo, esa es mi verdad, pero esa verdad va a ser confrontada con las víctimas. Si se descubre que esa persona fue a Justicia y Paz y dijo algo que no era cierto o no contó toda la verdad, esa persona pierde todos los beneficios de la ley de justicia y paz, en este caso de la ley que se produjo con el acuerdo de paz. Y entonces ya no va a pagar entre 5 y 8 años digamos, de prisión, que no es realmente prisión, es una retención, una limitación de la libertad. Ellos están, digamos, tienen que permanecer en unos sitios específicos, pero no están tras las rejas. Pero si usted no dice toda la verdad y si alguna de las víctimas declara y comprueba que eso que usted está diciendo es mentira, usted pierde todos los beneficios y se va a pagar los 40 años de cárcel que debería pagar ordinariamente, ¿sí? Esa es la respuesta, Oscar. Entonces, si no dicen la verdad, deja de ser delito político y se convierte en delito común. Exactamente, es así como usted lo acaba de decir. ¿En qué sentido? En que digamos, parte del acuerdo de paz se firmó sobre la base de que las víctimas iban a estar en el. Entonces, digamos que el tema con eso tiene que ver con que si usted entra a un proceso en el que usted dice debe haber verdad, justicia, reparación y no repetición, y dice mentiras o no dice toda la verdad, pues usted está fallando uno de esos principios y eso hace que usted pierda todas las garantías. Ahora, otra cosa del acuerdo de paz que de pronto tampoco la gente lo entendió en su momento es que el acuerdo de paz no era un acuerdo de impunidad total, o sea, es decir, usted decir, listo, usted hoy entregó las armas, pero entonces usted la próxima semana se pone a vender drogas otra vez. Ah, no, en el momento en que usted se descubre que cometió delitos posteriores a la firma del acuerdo, eso ya no aplica, o sea, usted ya pierde absolutamente todos los beneficios, que fue lo que le pasó a Santrich y a Iván Márquez. En el momento en que ellos deciden irse para el monte otra vez, nada, o sea, ellos quedan totalmente proscritos de ese proceso y en este momento son delincuentes comunes y corrientes. ¿Vale? Bueno, Oscar, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? ¿O qué otra duda o aclaración? Profe, y hasta el Liliana. momento, ¿cómo va la reparación integral de las víctimas? Porque pues se sabe que no ha funcionado. Bueno, mira, el proceso de paz, como todas las cosas en Colombia, están sujetas lamentablemente a la voluntad política de los gobernantes. Hay que decirlo así como suena. Y la voluntad política de los gobernantes, pues ya sabemos, ¿no? No siempre corresponde con los intereses de la gente, de sus representados. Si bien es cierto que la Comisión de la Verdad sigue funcionando la Justicia Especial para la Paz, ha sido muy difícil el tema de la reparación. ¿Por qué? Primero, pues porque es un proceso, o sea, es decir, hay que esperar a que haya una indagatoria, una indagación, a que se demuestre. Usted tiene que demostrar que es víctima, ¿no? Eso ustedes saben que vivimos en Colombia, ustedes saben aquí cómo es las cosas, ¿no? Si uno va a mirar, por ejemplo, en esas listas de gente desplazada, hay personas que nunca han sido desplazadas y allá aparecen, ¿no? Pasa lo mismo que a veces ocurre con el CISBEN, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que vivimos en un país corrupto y eso implica, digamos, que estas cosas a veces no avanzan a la velocidad a la que se debería avanzar. Entonces, usted tiene razón. Lamentablemente, desde mi perspectiva, si bien es cierto que se viene caminando en esa dirección, se viene caminando un paso muy lento y muchas de las víctimas que están reclamando reparación, por ejemplo, no han sido indemnizadas o no han sido todavía, digamos, tratadas de acuerdo a lo que se acordó en ese pacto de paz. Entonces, pues sí, lamentablemente es una realidad todavía
digamos, en muchos casos, muchas de estas víctimas no han sido reparadas. Eso no quiere decir que no se haya hecho nada, pues de todos modos se han hecho algunos esfuerzos por intentar reparar a las víctimas, sobre todo de parte del Estado, pero en muchas ocasiones la gente ha tenido que demandar, ¿sí? Demandar al Estado para que se cumpla, digamos, eso que se pactó. Gracias, Liliana, muy amable. Bueno, ¿quién más tiene por ahí alguna duda o algún comentario? Algo que no les haya quedado claro o algo que quieran comentar. Profe, por ejemplo, ahorita los que se están dando otra vez, por ejemplo, que el conflicto político y eso que otra vez se está volviendo a dar acá en Colombia. Por ejemplo, después de que se firmó el acuerdo de paz, eso ahí, o sea, no entiendo ahí, o sea, siguen, o sea, ¿cómo le explico? O sea, me refiero a que actualmente igual se está viviendo el conflicto en Colombia, ¿sí? A como se vio antes del acuerdo de paz, ¿sí? Y después, o sea, se supone que el acuerdo de paz, pues, era para la paz, ¿sí? Pero ahí como no se están dando igual, sí, esos, no es que sea directamente de los civiles, ¿sí? De los civiles, sino que, o sea, también ya quedaron, fue de atrás, ¿sí? O sea, ¿me entiende que los pueden que, o sea, en estos momentos también hayan, bueno, hayan quedado esto, digamos así como gente tapada o algo así dentro de la política como para cubrirlos? Bueno, Danaya, a ver, dos cositas ahí para aclarar. Número uno, efectivamente la percepción que tenemos los colombianos es que, pues, lamentablemente queríamos que hubiera sido así, que una vez se firma el acuerdo de paz con las FARC, se hubieran disminuido la violencia en Colombia, que efectivamente ocurrió. También tenemos que ser justos aquí y reconocer que comparado con las épocas de máxima confrontación con la guerrilla de las FARC, en este momento no se vive todavía, pero no quiere, como dicen por ahí, toco madera, ¿no? Porque lamentablemente la cosa viene en ascenso. Pero en la época, digamos, de máxima confrontación con las FARC, el panorama de violencia de Colombia era una cosa terrible. Atentados terroristas en las ciudades, secuestros masivos, cilindros bomba cayendo sobre las iglesias, era una cosa complejísima, ¿no? Pero hay que reconocer, Danaya, que el acuerdo de paz que se firmó se hizo con la guerrilla más grande que había en ese momento, que era la guerrilla de las FARC, pero no es el único actor armado ilegal que había en Colombia. Recordemos que además de las FARC está el ELN, hay reductos del EPL, están los Pelusos, los Caparros, el Clan del Golfo, en fin, es decir, en Colombia tristemente ha sido caldo de cultivo de grupos armados ilegales. Entonces, en este momento podemos decir que las FARC, como grupo guerrillero que existió en su momento, pues se desmovilizó. Quedaron unas disidencias, es decir, grupos minoritarios de las FARC que nunca se acogieron al acuerdo de paz y que lamentablemente han crecido, han venido creciendo. Al principio eran unos cuantos pelagatos, pero ya han venido fortaleciéndose en muchas regiones del país. Entonces, lo que yo veo es que el tema de la paz no es solamente un tema del gobierno, porque a veces se cree que el gobierno lo puede, digamos, lo puede resolver, y el conflicto armado en Colombia depende de toda la sociedad, ¿sí? Depende de los empresarios, depende de los ciudadanos del común, depende de las instituciones, depende de todo el mundo, ¿sí? O sea, y el éxito de un acuerdo de paz como estos, si toda la sociedad no está en sintonía, es muy complicado. Y además se necesita tener la voluntad también política de parte del Estado de seguir adelante con este proceso. Entonces, pues tristemente, Danaya, lo que hemos visto es que en algunas regiones del país donde las FARC dejaron, digamos, de ser el grupo armado cuando entregaron las armas, en vez de que el Estado fuera, digamos, el que sustituyera a las guerrillas, es que se suponía que era así. O sea, si, digamos, hay una zona controlada por las FARC y las FARC entregan las armas, la idea era que el Estado fuera allí y pues representara de nuevo a la autoridad. Pero eso no pasó.
lo que sucedió es que esas regiones quedaron vacías de poder ante la salida de las FARC y fueron llenadas por otros grupos armados ilegales, llámese ELN, el Clan del Golfo o disidencias de las FARC. Entonces, esa situación también hace que el conflicto armado se haya recrudecido, ¿sí? Y entonces, como yo le digo, ¿no? A pesar de esta situación, yo sigo creyendo que el proceso de paz fue un paso adelante, fue positivo, es mi percepción, pero no es que no es fácil salir de un círculo de violencia que lleva más de 60 años. Lamentablemente los colombianos pareciera que ya nos acostumbramos a vivir en una sociedad en pie de guerra, ¿no? Entonces, parte del problema es ese, que nos acostumbramos a la violencia, ¿sí? Entonces, el primer paso es decir, ¿por qué tenemos que acostumbrarnos de verdad? Que por fin podamos vivir en una sociedad que respete a los niños, que respete a las mujeres, que respete a los ancianos, donde no tengamos que estarnos matando unos con otros por su forma de pensar o porque simplemente no me cae bien esa persona. O sea, pues ese es el tipo de preguntas que uno se hace. Pero Anaya, usted tiene toda la razón en estar preocupada y creo que todos estamos preocupados ante ese recrudecimiento del conflicto armado en Colombia. Profe, yo tengo otra pregunta. Señor. Por ejemplo, si la conformación de las guerrillas se generaron con la excusa de que no se estaba cumpliendo con el derecho de elegir y ser elegido, pero cuando los carteles de narcotráfico o sea, llegaron, se fueron olvidando de esto, o sea, la excusa, la primera excusa. Entonces no deberían dejar de llamarlos como guerrilleros, sino como bandas delincuenciales. Pues, Oscar, usted toca un punto ahí también bastante complejo, ¿no? Porque no solamente las guerrillas han querido tomar el poder político del Estado, de hecho los narcotraficantes también. En parte, el tema de la parapolítica, que fue lo que ocurrió aquí en Colombia hace más o menos una década, fue que en zonas controladas por los paramilitares se encargaban, digamos, de obligar a la gente a que votara a favor de ciertos políticos. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un guerrillero o un paramilitar que está en el monte echando plomo y matando gente y un político que se alía con ellos para obligar a la gente a que vote a favor de su campaña? ¿Cuál es la diferencia? Pues que ellos no se untan las manos, ¿no? Que ellos no ensucian las manos, digámoslo así. Ellos salen en televisión con corbata y todo, pero son delincuentes al servicio de la criminalidad. Entonces, y claro, usted mencionaba el caso de que en algunos casos también los narcotraficantes en Colombia han querido hacer política. El caso más relevante es el de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar tuvo una curul en la Cámara de Representantes, ¿no? Fue sustituto de este señor Santofimio en el Senado de la República, en el Congreso. Entonces, es decir, lamentablemente el Estado colombiano ha estado permeado por esa situación, ¿sí? Algunos de los miembros, incluso algunos importantes dirigentes, digamos, de la política nacional, han estado vinculados a grupos armados ilegales, a narcotráfico, es decir, pues esa es la realidad de Colombia, ¿sí? Es duro reconocerlo, pero lamentablemente es así. Entonces, digamos que eso es parte también de las consecuencias del conflicto armado en Colombia. O sea, esa cultura de la violencia y esa cultura del narcotráfico han hecho muchísima mella en el país, ¿sí? Han generado, digamos, toda una subcultura de criminalidad que tarde o temprano ha terminado metiéndose, digamos, en la política y controlando importantes sectores del Estado colombiano. Lamentablemente es así, Oscar. Entonces se puede decir que Colombia es una narcocracia. No, yo no iría tan lejos, sobre todo porque es que es complicado, pero digamos que, bueno, digamos que algo de verdad hay en lo que usted dice. O sea, es cierto, en algunos casos hay sectores, digamos, de la sociedad que han estado tan permeados, y sobre todo sectores del Estado. Pero es difícil entrar a generalizar también, ¿no? Porque con eso yo no quiero decir que todos los miembros del Estado
necesariamente han estado vinculados, porque eso no, pues, no es cierto tampoco, ¿no? Pero sí, lamentablemente la sociedad colombiana, no solo el Estado, la sociedad en general, ha estado muy, digamos, permeada por esos ideales y también por esos dineros del narcotráfico y de la delincuencia. Bueno, ¿qué otra opinión, qué otra duda existe al Profe, una respecto? pregunta, las armas que la guerrilla, bueno, entregaron, esas armas, o sea, ¿para qué fin las utilizaron o qué hicieron con ellas? Bueno, recuerden que cuando fue lo de la entrega de armas, estuvieron las Naciones Unidas verificando en las zonas de reinserción que fueran realmente las armas que entregaron, ¿sí? Eso es una cosa importantísima, o sea, que no ocurriera lo que ocurrió en desmovilizaciones anteriores, donde los grupos armados entregaban los fierros que ya no servían, los fusiles que ya hacía mucho tiempo habían dejado de servir fueron los que entregaron para la foto. En este caso, las Naciones Unidas estuvo muy juiciosa ahí, digamos, haciendo el seguimiento del arsenal que realmente se estaba entregando. ¿Qué se hizo con esas armas? Esas armas se estaban destinadas a ser fundidas, es decir, todo el hierro, digamos, producto de esas armas, iba a ser fundido y con eso se hicieron 2 monumentos a las víctimas. Uno se iba a hacer, creo que en la sede de las Naciones Unidas, si no estoy mal, ahorita de pronto me equivoco en el lugar, y otro aquí en Colombia, ¿sí? Entonces se buscaba, digamos, que esas armas que habían sido símbolo de la violencia, de la guerra y del sufrimiento se convirtieran también en símbolo de la esperanza, ¿sí? A través de un monumento artístico que iban a hacer a favor de las víctimas. ¿Listo? Pero entonces ese movimiento no se ha hecho. Espérame, Juliana, perdón, sí, Juliana y después Liliana. ¿Cómo, Juliana? Pero entonces ese monumento no se ha hecho. Sí se hizo. Espéreme a ver si lo encuentro aquí. Den un segundo, lo busco en Google. El monumento a las víctimas. Pero entonces las armas que Colombia. entregaron sí eran las verdaderas y no las antiguas. Como le digo, digamos, al menos el 95-97% de las armas de las FARC fueron entregadas, ¿sí? Espéreme, acuerdo de paz con las FARC. Sí, o sea, es decir, en este proceso de paz que se hizo en Colombia, la idea es que tenía que haber esa verificación para evitar, porque es que ya había ocurrido en Colombia esa situación en la cual, pues creo que el proceso de paz que se hizo con un grupo paramilitar, creo que fue el cacique Nutibara de Antioquia. En este caso fue escandaloso porque cacique Nutibara, las cifras decían que más o menos habían 500 paramilitares en ese grupo, de los cuales solo aparecieron 200 el día de la entrega de armas, y las armas que entregaron ellos servían, o sea, realmente las armas, el arsenal militar de ese grupo armado no se entregó. Entonces, como ya se sabía que eso había pasado, entonces era importante hacer el proceso de verificación. Y las Naciones Unidas tienen peritos, o sea, tienen expertos en armamento que verificaron que efectivamente los fusiles y todo el arsenal militar que ellos entregaron fuera efectivamente arsenal militar que funcionaba, o sea, que realmente fueran armas reales y no que se estuviera engañando. Ahora, como en todo proceso, a ver, yo les voy a poner un ejemplo, es como si alguien me dijera aquí, bueno, entonces ningún estudiante de la normal ha hecho trampa jamás en una evaluación. Entonces yo diría, bueno, yo no puedo decir que ninguno, ¿no? O sea, efectivamente hay algunos que lamentablemente hacen trampa, pero yo no puedo decir entonces es que todos los estudiantes de la normal son unos tramposos. ¿Sí me hago entender con el ejemplo? Entonces, en el caso de la desmovilización se habla de que al menos el 95-97% de los miembros de las FARC efectivamente se desmovilizaron, entregaron sus armas, pero sabemos que existen las disidencias. Y las disidencias nunca se creyeron en el proceso de paz y de hecho fueron expulsadas por eso, porque nunca entregaron las armas, ni entregaron el dinero del narcotráfico, ni entregaron nada de eso. Y siguieron en la guerra. Entonces,
como le digo, no, yo no quiero, es que el mundo no es entre blanco y negro, ¿no? No es tan fácil, no es tan sencillo como decir, bueno, lo del proceso de paz fue bueno o fue malo. A mí me parece que fue más lo positivo que lo negativo, a mí, mi opinión personal, pero no quiere decir que todo fue perfecto. Y una consecuencia, de hecho, Danaya lo acaba de decir, el hecho de que el conflicto armado se haya incrementado ahora, habla de que, bueno, algo salió mal ahí, ¿sí? Pero, Profe, señora Juliana. esto, pues en mi opinión, pienso que se trató solamente con una parte de los que generaran, bueno, los que generan conflictos, ¿sí? O sea, con una parte de los guerrilleros, entonces, Sí, tiene usted la toda la otra, razón. entonces, no se tuvo en cuenta y por eso es que, pues, ahora se incrementó, pues, el caso de conflicto armado. Sí, señora. ¿Ustedes están viendo en la pantalla la imagen que les estoy compartiendo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esa es una de las imágenes del monumento que se hizo con las armas de las FARC. Ahí se llama Contramonumento, el artista se llama Doris Salcedo. Se hizo una casa, realmente fue una casa, lo que se hizo una casa para recordar a las víctimas, y el piso y toda la parte metálica de esa casa está construida con los fusiles de las FARC que fueron fundidos para este. Mire, ahí se ve parte de la casa también en la que se hizo este monumento a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Estos son los planchones, digamos, los pisos que se hizo con esas armas, ¿sí? Entonces, como para dar respuesta a la pregunta que hacía, creo que era Naya la que preguntaba sobre qué pasó con esas armas. Profe, ¿en qué lugar de Colombia está ubicado ese monumento? Yo una vez le miro acá, creo que está ubicado en Bogotá. Espéreme rápidamente, miro. Creo que está en Bogotá, pero no estoy seguro. Tendría que entrar aquí a mirar. Me parece que está ubicado en Bogotá. Hay uno en La Habana. Es que hay tres lugares tres lugares. Uno en La Habana, uno en Colombia y el otro en las Naciones Unidas, donde se iban a ubicar esos monumentos. Sí. Bueno, muchachos. Entonces vamos cerrando esta parte de la exposición. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda rápidamente para cerrar. Profe, ¿qué son las zonas de Natalia. distensión? Sí, señor. ¿Qué son las zonas de distensión? Zonas de distensión son los lugares a los que, cuando fue el proceso de paz, ustedes saben que digamos, las guerrillas estaban ubicadas en sus regiones, ¿no? Y desde donde confrontaban contra el ejército. Entonces, para poder hacer el proceso, algo que se llamó las zonas de reinserción. Entonces, en estas zonas de reinserción, ellos tenían que llegar ahí, digamos, a ubicarse para poderlos contar. Es que, entre otras cosas, el tema es que no se sabía exactamente quiénes y cuántos eran. Muchos de estos guerrilleros ni siquiera tenían cédula, no tenían cédula. Entonces, empezar por identificarlos, pues saber, bueno, quiénes son estos señores, verificar si efectivamente son, porque ese era el otro problema que pasó con el proceso anterior con los paramilitares. Y es que muchos de los que se desmovilizaron en ese momento ni siquiera eran paramilitares, sino que compraron el derecho, eran delincuentes comunes que compraron el derecho a pertenecer en ese momento a las autodefensas para poderse desvincular. Entonces la idea era evitar que eso ocurriera ahorita. Igual tampoco, vuelvo y les digo, el mismo ejemplo de la copia. Entonces, ¿usted me puede garantizar que no ocurrió? No, yo no sé. Es muy probable que haya ocurrido también algo parecido y que algunos de esos que resultaron apareciendo después como guerrilleros de las FARC para entrar al proceso de paz y ganarse los beneficios realmente no lo fueran. Esos casos siempre ocurren. La idea es hacer todo lo posible porque sean lo menos posible, precisamente para que no se convierta en una burla ese proceso de paz y sea creíble. Entonces, ese es, digamos, era el propósito de las zonas de reinserción, que se ubicaran allí, poderlos identificar, poder saber quiénes eran, cuántos eran, qué armas tenían, que las entregaran y comenzar el proceso de reincorporación a la vida. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces vamos terminando la sesión de hoy y entonces les comento lo siguiente, con los
del trabajo que les voy a poner a continuación. Los demás, entonces los invito a que ahorita por el chat del grupo, entonces realicen para la próxima clase la actividad que les voy a proponer a continuación. Listo, muchachos, entonces de mi parte, pues siempre es un placer verlos, así sea